La corteza cerebral es la parte más nueva y la más grande del cerebro. Es la región más grande del cerebro de los humanos y desempeña un papel clave en la memoria, la atención, la percepción, la cognición, la conciencia, el pensamiento, el lenguaje. La corteza cerebral tiene dos hemisferios. Hemisferio izquierdo. La mayoría de las personas tiene como dominante el hemisferio izquierdo más complejo y más relacionado con la parte verbal. Este hemisferio es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke. Hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que guarda, relaciona con la expresión no verbal. Piensa y recuerda a través de imágenes. Este hemisferio está relacionada con la expresión no verbal. Está mostrando que en él se ubica la percepción o orientación espacial, la conducta emocional, facultad para expresar y captar emociones. También muestra facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. Lóbulos de la corteza cerebral. Área frontal. El lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Es el responsable de procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Área motora primaria. Se extiende sobre el límite superior del lóbulo paracentral. Si se estimula, produce movimientos aislados en el lado opuesto del cuerpo y contracciones de grupos musculares relacionados con la ejecución de un movimiento específico. Las áreas del cuerpo están representadas en forma invertida en la circunvolución presental, comenzando desde abajo hacia arriba: deglución, lengua, maxilares, labios, laringe, párpado, cejas, dedos, manos, muñeca, codo, hombro y tronco, etcétera. La función del área motora primaria consiste en llevar a cabo los movimientos individuales de diferentes partes del cuerpo. Como ayuda para esta función, recibe numerosas fibras aferentes desde el área premotora, la corteza sensitiva, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. La corteza motora primaria no es responsable del diseño del patrón de movimiento, sino la estación final para la conversión del diseño en la ejecución del movimiento. Área premotora. No tiene células gigantes de Betz. La estimulación eléctrica de esta zona produce movimientos similares a los del área motora primaria, pero se necesita estimulación más intensa para producir el mismo grado de movimiento. Recibe numerosas aferencias de la corteza sensitiva, tálamo y ganglios basales. La función de esta área es almacenar programas de actividad motora reunidos como resultado de la experiencia pasada, es decir, programa la actividad motora primaria. Área motora del lenguaje de Broca. Está ubicada en la circunvolución frontal inferior entre las ramas anterior y ascendente y las ramas ascendente y posterior de la cisura lateral. En la mayoría de los individuos, esta área es importante en el hemisferio izquierdo o dominante, y su ablación da como resultado parálisis del lenguaje. La ablación de la región en el hemisferio no dominante no tiene efecto sobre el lenguaje, produce la formación de palabras por sus conexiones con las áreas motoras adyacentes, músculos de la laringe, boca, lengua, etc. Área parietal. El lóbulo parietal está situado bajo el hueso craneal que le da su nombre y está el lóbulo frontal y el occipital. El lóbulo parietal es una región de la corteza cerebral ubicada justo detrás del lóbulo frontal.
Estos lóbulos están separados por el surco central, pero trabaja al mismo tiempo con el resto de lóbulos del cerebro. El lóbulo parental actúa como si fuera una central en la que se recaen muchos tipos de información asociada que son mezcladas y procesadas para generar otra unidad. Área somatoestésica primaria. Ocupa la circunvolución postcentral sobre la superficie lateral del hemisferio y la parte posterior del lóbulo paracentral. Sobre la superficie medial, histológicamente es un área de tipo granuloso con capa externa de Ballinger muy ancha y obvia. La mitad opuesta del cuerpo está representada de forma invertida. Faringe, lengua, cara, dedos, manos, brazo, tronco, muslo, pierna, pie. La porción de una parte del cuerpo en particular se relaciona con su importancia funcional y no con su tamaño. Por ejemplo, superficies grandes ocupan la mano, la cara, labios y el pulgar. Aunque la mayoría de las sensaciones llega a la corteza desde el medio contralateral del cuerpo, algunas provenientes de la región oral van en el mismo sentido. Área occipital. El lóbulo occipital es una de estas regiones en las que se divide automáticamente y funcionalmente el cerebro, aunque es estrecha relación y comunicación con las otras áreas del encéfalo. Es el lóbulo más pequeño y ocupa una posición trasera, es decir, es la región cerebral más cercana a la nuca. Limita por la parte inferior con el cerebelo, por la superior con el parietal y por la medial con el temporal. Área visual primaria. Ubicada en las paredes de la parte posterior del surco calcarino, ocasionalmente alrededor del polo occipital. Histológicamente es un área de corteza delgada, del tipo granuloso con solo algunas células piramidales. Recibe fibras que vienen de la retina, la mácula lútea, área central de la retina, que es el área de la visión más perfecta, está representada en la corteza en la parte posterior. Las partes periféricas de la retina están representadas por el área anterior. Área visual secundaria. Rodea el área visual primaria, recibe fibras aferentes del área visual primaria y otras áreas corticales y el tálamo. La función consiste en relacionar la información visual recibida por el área visual primaria con experiencias visuales pasadas, lo que permite reconocer y apreciar lo que se está viendo. Se cree que existe un campo ocular occipital en el área visual secundaria, cuya estimulación produce la desviación conjugada de los ojos cuando está siguiendo a un objeto, movimientos involuntarios que dependen de los estímulos visuales. Área temporal. El lóbulo temporal es uno de los 4 grandes lóbulos en los que se divide la corteza cerebral. Está especialmente implicado en procesos auditivos de memoria, visión y en la regulación de las emociones debido a sus conexiones con el sistema límbico. También reconoce caras y objetos. Tiene el desarrollo del lenguaje, papel clave en la audición. En este lóbulo se encuentra la corteza auditiva primaria. Tiene un papel clave en la memoria auditiva. Establecido del equilibrio corporal, regulación de las emociones del lóbulo temporal, está implicado en procesos de motivación. Área auditiva primaria. Está ubicada en la pared inferior del surco lateral. Histológicamente de tipo granuloso. Es un área de asociación auditiva. La parte posterior de la área auditiva primaria está vinculada con la recepción de sonidos de baja frecuencia, mientras que la parte posterior con las de la alta frecuencia. Una lesión unilateral produce sordera parcial en ambos oídos con mayor pérdida del lado contralateral. Área de Wernicke. Está ubicada en el hemisferio dominante izquierdo, principalmente en la circunvolución temporal superior. Está conectado con el área de Broca por el haz de fibras llamado fascículo arcuato. Recibe fibras de la corteza visual occipital y de la corteza auditiva
temporal superior. Permite la comprensión del lenguaje hablado y de la escritura, es decir, que uno puede leer una frase, comprenderla y leerla en voz alta. En conclusión, la importancia de conocer las partes, áreas funcionales y hemisferios de la corteza cerebral, ya que gracias a ello nos permite imaginar, crear, percibir, pensar, razonar, decidir, mover cada parte del cuerpo y además aprender sus funciones. Asimismo, cuidarnos, ya que si una de estas partes no funciona de manera correcta, el ser humano tendría problemas como enfermedades, dificultades con el aprendizaje, problemas mentales, físicas, etc., lo cual afectaría el funcionamiento del sistema nervioso. Gracias.